las abuelas están ejerciendo este rol extraordinario y maravilloso. Claro, a veces eso también genera una tensión porque las mamás, como hay un cambio generacional, tienen otra mirada y otro sentido, y a veces los niños y las niñas son testigos de esta desaveniencia o especies de desautorizaciones. O sea, la mamá deja una serie de instrucciones: mira mamá, me voy a ir a trabajar, yo voy a llegar como a las 6, no sé, porque tengo reunión o porque hoy día me toca quedarme más tarde, y dile a los niños que cuando lleguen del colegio, no sé, se cambien ropa, hagan las tareas. Pero a veces las mamás llegan y los niños no se han cambiado ropa, no han hecho las tareas y están jugando al celular, en el computador o al play o muchas cosas, y eso genera una tensión y eso es innegable. Bendiciones. Dios les bendiga por estar aquí otra vez en este podcast que dice: educa al niño en su camino para que cuando él sea mayor no se aparte. Y porque el camino es largo y a veces se bifurca, a veces hay letreros luminosos, a veces hay baches, otras veces hay caminos en reparaciones y por ahí vamos dando vueltas. El capítulo anterior lo que vimos fue la historia de 3 hermanos. Y a través de la historia de estos 3 hermanos que tenían el privilegio y el honor de ser amigos de Jesús, que era Lázaro, Marta y María, pudimos inferir cómo ellos habían sido formados y educados por su padre y su madre en un determinado momento, y hablamos de la hospitalidad, de la generosidad, del sentido de la diligencia y de la responsabilidad. Hoy, hace días que lo venía pensando en estos ya 27 programas en que hemos visto que, no existiendo la familia perfecta en ningún punto de la historia, siempre Dios apoya a las familias para sacar lo mejor de ellas, con su gracia y su sabiduría, para que los hijos, las nuevas generaciones, se levanten de una manera íntegra, firme, trascendente, con propósito, y que vayan, por supuesto, como en esta idea de progreso, ¿no? De ascenso, de ser siempre mejor en todo. Yo no hablaría del éxito que hoy día se promueve en las redes sociales, pero siempre más sólido, más firme en aquello que mis papás me fueron heredando a través de sus historias personales, de sus fracasos y de sus éxitos, porque el fracaso, que hoy día está tan subvalorado, es tan relevante para nosotros. Es tan relevante, es un pilar de tanta firmeza, porque rápidamente nuestra imaginación nos enceguece y nos equivocamos, y en esas equivocaciones no solo nos dañamos a nosotros, dañamos a los que amamos. Entonces, por eso Dios se ocupa de que nuestros fracasos terminen siempre siendo una bendición. Y hoy día yo quiero hablar y compartir con ustedes algo sobre, bueno, hay los y las, pero si bien son relevantes, extraordinarios, vamos a hablar de las, ¿ya? Lo que no quiere decir que no haya los él, porque los hay. Vamos a hablar de las abuelas, de este rol trascendental que tiene la nona, la mama, la lela, la abu, la yaya, la mama, no sé cuántas formas más tendrá, la abuelita.
la Tita, la Pepa, no sé, todos estos ápices, y también obviamente del Tata, del Papito no sé cuánto. Les doy estos ejemplos porque en general cuando yo hablo con los niños y ellos me cuentan que fueron a ver a su abuelita, algunos me dicen fui a ver a mi papito no sé cuánto, a mi yaya, y mi yaya me compró zapatos, mi yaya me llevó de paseo. Y a veces durante este tiempo de relacionarme en el jardín con niñas y niños me he dado cuenta el rol eh, sostenedor que tienen las abuelas, paternas o maternas, no importa, pero este rol sostenedor que ellas tienen, porque muchas veces los padres de estos pequeños, las madres, tienen que trabajar por largas horas y no hay quien los lleve o quien los recoja del jardín, y ahí se levanta la abuelita con su capa de superhéroe o el abuelito y los va a buscar y los lleva a casa y les da almuerzo. Ya cuando van al colegio a veces los ayudan con las tareas o le tienen cositas ricas, porque para mí, por mi experiencia, si hay alguien que cocina delicioso son las abuelas, ¿ya? Yo creo que son tantos años cerca del fuego, de mezclar verduras con agua y distintas especies, que todo le queda maravilloso. Y entonces he visto también cuando los papás y las mamás se distancian, las abuelas ocupan un rol, ya sea porque las hijas vuelven a la casa de la mamá o porque nunca salieron de ahí, porque nunca tuvieron para una casa, o los hijos se van y la abuela paterna queda a cargo, también porque a veces son los abuelos, depende de la circunstancia, quienes sostienen económicamente, o la hija sale a trabajar y sostiene a estos abuelos junto con sus hijos, y todas las dinámicas que se pueden dar, porque me traje a vivir a mis papás conmigo porque ya no podían ellos ser autovalentes, entonces el abuelito y la abuelita llegan. Razones tantas como familias existen en la tierra, pero es el rol que la abuela cumple. A veces la abuela hace de mediadora entre las resoluciones que toma una madre en edad de crianza y la abuela que tiene su propia opinión, y claro, a veces eso genera alguna distorsión en los chicos porque no tienen mucha claridad realmente dónde está la autoridad definitiva. Lo que pasa es que las abuelas ya criaron, ¿sí? Y se dieron cuenta en este proceso de crianza y de los resultados cuáles cosas fueron efectivamente las acertadas, las que dieron fruto, y cuáles no. Y cuando ven que las hijas o los hijos están, comillas, cometiendo equivocaciones parecidas a las que ellas incurrieron en la crianza, suelen intervenir para que el resultado no sea el mismo, o para que los hijos, o en este caso los nietos, no experimenten aquello que ellos tuvieron que vivir. Entonces, cosas así van ocurriendo, pero para muchos niños hoy día, muchas generaciones, es como un fenómeno cultural, al menos que se ve mucho en esta ciudad y en otras, por supuesto, en que la abuela es el que te va a dejar, la abuela es la que te cocina, la abuela es la que te recibe, la abuela es la que te forma, y mamá llega tan cansada o papá llega tan cansado del trabajo que comen y muchas veces se acuestan, y es la abuelita la que ha estado contigo, la que te ha llevado al médico, la que te ha comprado zapatos. Las abuelas están ejerciendo este rol extraordinario y maravilloso. Claro, a veces eso también genera una tensión, porque las mamás, como hay un cambio generacional, tienen otra mirada y otro sentido, y a veces los niños y las niñas son testigos de esta desaveniencia o especies de desautorizaciones. O sea,
la mamá deja una serie de instrucciones: mira mamá, me voy a ir a trabajar, yo voy a llegar como a las 6, no sé, porque tengo reunión o porque hoy día me toca quedarme más tarde, y dile a los niños que cuando lleguen del colegio, no sé, se cambien ropa, hagan las tareas. Pero a veces las mamás llegan y los niños no se han cambiado ropa, no han hecho las tareas y están jugando al celular, en el computador o al play o muchas cosas, y eso genera una tensión y eso es innegable. Pero se nos olvida también que nuestras madres y padres, aún con todo el amor y con toda la capa y con toda la fuerza, ya pasaron por el proceso de crianza, con este proceso de negociación de por favor haz esto, tienes que hacer esto, entiende que esto es lo que hay que hacer, aunque no te guste y aunque a mí no me agrade darte la instrucción. Ya no tienen esa energía para ser tan determinantes como lo fueron con nosotros cuando les tocó ser directamente nuestros padres. Y hay cosas que también ellos han olvidado y a veces nos cuesta entender eso y nos genera mucha tensión. Podría dar un ejemplo en que de mis dos hijas, que tienen una diferencia de 14 años, a la primera, claro, todo era nuevo para mí, las circunstancias que a mí me tocó, su alumbramiento y parte de su crianza, yo estaba absolutamente sola y yo diría desamparada, pero aquí Dios estuvo conmigo y entonces todo fue un aprendizaje, mucha atención. Yo parí en la universidad, rodeada de otros universitarios tan ignorantes como yo, y era así como esta especie de guagua juguete que avanzaba con nosotros. Iba a clase y hacíamos muchas cosas. Y luego, 14 años después, yo ya estoy más madura, más íntegra, y volver a criar fue extraordinario, pero habían cosas entre una crianza y otra que obviamente no solo no eran idénticas, sino que yo había entendido que muchas cosas de las que hice acá no correspondían, y muchas cosas de las que hice en este otro lado podría haber hecho la primera vez. Entonces, a las abuelas les pasa igual. Y claro, frente a veces a nuestras exigencias, digamos, rigurosas, las abuelas no tienen mucho tiempo. También hay mujeres muy estrictas, yo no voy a negar eso, pero no hay nadie que cocine más rico que la abuelita. Abrazar a una abuelita con su piel, y no la estoy romantizando a las abuelas, pero ahí están. Y son, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, mi hija menor estaba, no sé si en primero o segundo básico, y le hicieron leer un libro que se llamaba La abuelita de arriba y la abuelita de abajo. No sé si ustedes lo conocen. Entonces era la historia de que abajo, con ella, en el primer piso de la casa vivía la mamá y la abuelita, y arriba, en el segundo piso, vivía su bisabuela, que estaba muy enferma. Entonces la niñita en el cuento cuenta que ella estaba con la abuelita de abajo y comía y lo pasaba bien, y subían a ver a la abuelita de arriba hasta que pasan unas páginas y después ya la abuelita de arriba no estaba. Y la cama de la abuelita estaba vacía y todo eso. Y a mi hija chiquita eso le generó una lágrima gigante, una emoción enorme, porque ella entendió que algún día su abuela, o como ella le dice, su Lela, no iba a estar. Y eso fue así, nos costó mucho, o sea, la abrazamos y todo, pero nos costó el proceso de consolación. Perdonen que mire hacia abajo, pero no sé si se abrió una puerta, están los gatitos por ahí, no lo tengo muy claro. Pero ya lo voy a ir a ver. Y luego, cuando pasamos a esta etapa de que finalmente la abuela
es lo más relevante que hay en nosotros y con nosotros. Todos nuestros recuerdos van hacia la abuela. Y no es que la mamá haya estado ausente, sino que el ser que más nos contuvo es nuestra abuelita. Y quien más nos cocinó y quien obviamente nos corrigió y todo es la abuela. Y la abuela también marca las historias generacionales. En la Biblia, estuve buscando, no hay muchas historias de abuela, a pesar de que hay una de sobre varias mujeres que parieron muy mayores, como Isabel o Elizabeth, como Sara, y quizás yo creo que también, puedo estar obviamente como siempre muy equivocada, pero yo creo que quien parió también muy tardía debe haber sido Ana, ¿ya? O Lea y Rebeca. Pero aquí hay un pasaje particular de la segunda carta de Timoteo que me gustaría. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que él recuerda la fe sincera que Timoteo tiene. Primero, esa fe se arraigó en su abuela Loida y luego su abuela Loida la traspasó a su madre Eunices. Y le dice, yo sé que esa fe que tenía tu abuela Loida, se ha traspasado, se ha arraigado en ti. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque, como decía hace unos minutos, para mí, por ejemplo, mi abuela materna fue muy importante en mis primeros años de la vida. Y fue tan importante, mi abuela atrás, en el patio de su casa, tenía un huerto chiquito, muy pequeño, pero suficiente para los que vivíamos, que era mi abuelo, mi prima y yo. Y adelante en el jardín, ella tenía muchas plantas y muy bonitas. Y fue su relación con la huerta y con las plantas lo que marcó en mí mi relación con el huerto, con los árboles, que es donde yo vivo. La gente le llama la naturaleza o el contacto de la tierra. Esa relación la marcó ella en mi vida. Y yo crecí cerca de la costa por muchos años, no con mi abuela, ya después vivía con mi madre. Y a mí yo tenía claro que mi vocación no era costina o costeña, hasta que obviamente Dios me puso en el lugar que me correspondía. Además de mi abuela, como nosotros vivíamos en un lugar también cerca del mar, pero no tan directo, mi abuela compraba comida del mar, digamos, pescado, cochayuyo, que son algas, y las cazuelas, el alimento, el cómo disponer de los alimentos, lo aprendí de ella. Mi abuela tenía una casa que tenía 2 pisos y de ella aprendí el amor por las escalas. Yo, donde estoy, tengo una pequeña escala desde mi primer piso al segundo piso y me encantan las casas con escala y eso lo aprendí de mi abuela. De mi abuela nunca aprendí la fe porque ella no practicaba, no tenía una relación con la iglesia, a pesar de que había una muy cerca, pero de ella aprendí eso, y eso me quedó tan grabado en mi corazón, que yo entiendo que las abuelitas, todo lo que hacen por sus nietos,
en algún momento eso brota. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que la fe que él tiene es producto de su madre y de su abuela, nos habla de una fe generacional, de lo importante que es este sustento ancestral, como hoy día le llaman, generacional, como son las abuelas y los abuelos. Tengo el honor, además, de conocer en la congregación de donde participo a una abuela que va allá y va con sus nietos y los corrige, la palabra es como es, los contiene, pero además los empolla como una gallina, esa era la palabra correcta. Y ahí está, inculcándole a sus nietos la fe en Cristo, el amor a Cristo, la paz de Cristo, la integridad en Cristo. Y eso, cuando yo la veo, me acuerdo de mi abuela, que aunque nunca me habló de Cristo, yo vi cosas en ella, como recién mencionaba algunas, y otras que creo que no lo valen, pero como eso, sin que ella me dijera tú lo tienes que hacer, quedó en mí. Un detalle importante, por ejemplo, ahora que mi abuelita miraba por la ventana, estoy hablando muchos años atrás, y cuando llegaba mi abuelo del trabajo, ella decía, ahí viene Manuel. Manuel se llamaba mi abuelo. Luego mi abuela se salía de la ventana, iba al baño, se pintaba los labios, como yo lo hago, bajaba la escalera, le abría la puerta a mi abuelo y lo atendía. Le servía lo que llamamos aquí en Chile once o merienda. No sé si hablaban porque yo no bajaba, pero esos pequeños detalles se han quedado en mí. Incluso cuando llega mi esposo, en el tiempo en que hay que hacer clase y él llega más tarde, y si yo estoy muy, muy cansada, le dejo todo preparado. Bueno, nuestra casa es muy chiquita, entonces podemos conversar si yo estoy en la cama, pero le dejo el termo, la taza, el pancito, todo. Y si no estoy cansada, así como hay días en que quedo realmente muy agotada, me siento a su lado. Claro, yo no me pinto los labios así en la noche cuando él llega, pero esos detalles quedaron en mi vida. Y cuando veo que mi hija hoy día adolescente me observa y me ve en las mañanas regando y haciendo las tacitas de los árboles, eso va a quedar en ella, porque además mi suegra, que es su abuela, desde muy pequeña, por ejemplo, le enseñó el amor por la cocina, le enseñó cómo se regaban las plantas, porque mi suegra tiene los dedos verdes, todo lo que tire brota. Le enseñó a regar, a reconocer las plantas. Y aunque hoy día como adolescente, así como que la cosa no le gusta mucho, yo sé que eso va a despertar. Así que si tú eres una abuela que está con sus nietos, sus nietas, y tienes la oportunidad de dar, mostrar, compartir esta fe en Cristo, el amor de Dios para los nietos, ten la certeza que aunque parezca imposible, esa semilla que tú estás poniendo algún día va a ser un árbol frondoso. Así que yo bendigo a Dios por las abuelas, bendigo a Dios porque también a mí me ha hecho abuela y en algún momento yo tomaré esa posta porque mi nieto vive varios kilómetros lejos, pero ya me tocará. Y bendigo a todas las abuelas de la tierra, todas las abuelas de la tierra que tienen la oportunidad de transmitirle a estas nuevas generaciones no solo lo que sus hijos, entre comillas, no recogieron o no comprendieron, sino que ese amor extraordinario de ver que Dios nos da la oportunidad de, ahí está la generación de la generación. Así que
Sean muy, muy bendecidos y bendecidas, y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos la otra semana. Un abrazo grande, que Dios les cubra, les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes a través de su paz. Bendiciones.